El canto del gallo solitario en los valles donde el tiempo parece mecerse al ritmo lento de las estaciones. Existió una vez un pueblo abrazado por arrozales de un verde esmeralda y colinas suaves como el lomo de un animal dormido. En este lugar vivía un hombre llamado Braulio, cuya casa albergaba el eco de 2 vidas, pues tenía 2 esposas. La primera, Sandra, era la madre de su único hijo, Alonso, un muchacho de mirada profunda y un espíritu tan sereno como un lago al amanecer. Con ella, Braulio había tejido sueños de una familia grande, de risas que llenaran cada rincón. Pero el destino, a veces un tejedor caprichoso, decidió que tras el nacimiento de Alonso, el vientre de Sandra permanecería en silencio. Los años pasaron, y el anhelo de Braulio por más hijos se convirtió en una sombra larga y fría que se extendía sobre su hogar. Fue entonces cuando llegó Santuza, su segunda esposa. Era una mujer de risa sonora y una vitalidad que parecía brotar de la misma tierra. Y resultó ser un campo fértil para los deseos de Braulio. En 7 años, le dio 3 hijos varones y 4 hijas. Su hogar, antes silencioso, se llenó con el llanto y la alegría de los recién nacidos. Braulio, deslumbrado por esta abundancia de vida, comenzó a inclinar la balanza de su afecto. Para Santuza eran las telas más finas, las joyas de plata que brillaban bajo el sol y los cortes de carne más tiernos en la mesa. Sandra, en cambio, fue desvaneciéndose en un rincón, su presencia tan ignorada como la de un mueble antiguo, cubierto por el polvo del olvido. El dolor de Sandra era un río silencioso que le ahogaba el alma. Su belleza, que una vez fue el murmullo de envidia en el pueblo, se marchitaba día a día. Intentaba regalarle una sonrisa a Alonso cuando él corría a sus brazos, pero hasta un niño podía percibir la melancolía en su voz. «Mamá, ¿por qué papá ya no te mira como antes?», preguntaba su pequeña voz, y Sandra solo podía acariciar su cabello y susurrar, «Porque las cosas cambian, mi amor, pero nuestro lazo es eterno». Desesperada, emprendió un peregrinaje de fe y de magia. Recorrió caminos polvorientos buscando la ayuda de curanderos y hechiceros. Vendió sus vestidos bordados, sus collares, hasta los aretes que su madre le dio el día de su boda. Invirtió su alma y sus pocas posesiones en pócimas y rezos, pero su vientre seguía siendo un desierto. Pronto, su única posesión fue un vestido raído y un taparrabos, testigos de su incansable labor bajo el sol abrasador. Santuza, al verla, soltaba carcajadas crueles. Mirada la reina de los harapos, gritaba para que todos oyeran. Y si Sandra intentaba defender su dignidad, Braulio la silenciaba, «Basta, mujer. Santuza es la madre de mis hijos. Respétala». Sandra adelgazó hasta que su cuerpo fue apenas un contorno de huesos y piel agrietada. La que fue la flor más bella del pueblo, ahora era una sombra errante. Pero cada mañana se levantaba, porque su hijo Alonso necesitaba comer. Una tarde, regresando de los arrozales, se encontró con Cira, la anciana más longeva del pueblo. Cira, cuyo cabello era blanco como la espuma del río y cuya mirada guardaba la agudeza de un halcón, se detuvo. «Por todos los espíritus del monte, eres tú, Sandra», exclamó. Con la voz quebrada, Sandra asintió. «Soy yo, doña Cira». La anciana frunció el ceño. «¿Qué mal te consume, hija? Pareces un fantasma». En ese momento, el dique que contenía el dolor de Sandra se rompió. Dejó caer sus herramientas y, sentada en una piedra, le contó todo. El desprecio de su esposo, la fertilidad de la otra, las burlas, la pobreza que la carcomía. Cira escuchó con la paciencia de un árbol centenario. Cuando Sandra terminó, bañada en lágrimas, la anciana posó una mano arrugada en su hombro. Los jóvenes nunca hablan con los viejos, y por eso tropiezan con las mismas piedras. Si fueras sabia, no te estarías matando por un amor que ya no te pertenece.
Tienes un hijo. ¿Acaso no es suficiente tesoro? Sandra la miró, confundida. ¿Cómo? Santuza tiene 7. La anciana sonrió, y en sus ojos brilló una chispa de sabiduría ancestral. Recuerda el refrán, hija, un solo huevo de avestruz vale más que 100 nidos vacíos de pájaros. Tienes un hijo. Concéntrate en él. Vierte en él todo tu amor, tu tiempo, tus fuerzas. Conviértelo en un hombre de bien. ¿Quién sabe? Quizás un día sus medio hermanos sean los que trabajen para él. Y recuerda otro refrán, el gallo cantor canta aunque esté solo. No importa lo que hagan los demás, tú sigue tu propio canto. Dicho esto, Cira continuó su camino. Sandra se quedó allí, viendo cómo el sol teñía de naranja las colinas. Por primera vez en años, una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Esa noche, mientras Alonso dormía, se arrodilló a su lado y susurró, «Hijo mío, tú serás mi cosecha, y yo seré la tierra que te nutra». Desde ese día, Sandra cambió. Ignoró las burlas, sonrió a través del dolor y dedicó cada fibra de su ser a Alonso. Le enseñó a trabajar la tierra con respeto, a cazar con paciencia y a cuidar de los animales con compasión. Los años tejieron su curso. Braulio envejeció y un día, sus ojos se cerraron para siempre. Santuza, ahora viuda y señora de la casa, dividió las tierras. Para sus 3 hijos varones, una vasta extensión para que trabajaran juntos. Para Alonso, una pequeña parcela solitaria. La unión hace la fuerza, dijo con soberbia. Que Alonso se las arregle solo. Los 3 hermanos, confiados en su número y su fuerza, talaron el bosque y plantaron su maíz con prisa. Después, se dedicaron a beber y reír, burlándose de Alonso, que trabajaba de sol a sol en su pequeño terreno. Pero Alonso no solo sembró. Cada mañana, con la devoción de un monje, arrancaba las malas hierbas. Cada tarde, regaba sus plantas como si fueran niños sedientos. Su madre, Sandra, lo acompañaba, cantando viejas canciones para darle ánimo. Llegó el día de la cosecha y el pueblo entero se reunió para ser testigo. El campo de los 3 hermanos era un mar de maleza, con tallos de maíz débiles y enfermos. Apenas recolectaron 200 kilos. En cambio, la pequeña parcela de Alonso era un milagro dorado. Mazorcas gruesas y perfectas colgaban de tallos fuertes. 4 toneladas de maíz llenaron sus sacos. El asombro recorrió el pueblo. Santuza, roja de furia, gritó, «Esto es brujería». Pero la tierra no miente. La tierra es un espejo del alma de quien la trabaja. Año tras año, la historia se repitió. La dedicación de Alonso siempre superaba la pereza de sus hermanos. Y Sandra, desde su rincón, sonreía en silencio. El gallo cantor había empezado a entonar su melodía. Los años siguientes pulieron a Alonso como un río pule una piedra. Se convirtió en un joven de hombros anchos y mirada serena. Su rutina era un ritual sagrado. Antes del alba, mientras sus hermanos roncaban, él ya estaba afilando sus herramientas, revisando sus trampas. Sandra, a su lado, preparaba el desayuno, y sus palabras eran siempre de aliento y sabiduría. En la casa grande, Santuza envenenaba el corazón de sus hijos. Alonso es un hijo de la esterilidad, les decía. Pronto lo verán mendigando en nuestra puerta. Pero cada cosecha era una nueva humillación. Las 4 toneladas de Alonso contra los 200 kilos de sus 3 hijos se convirtieron en la comidilla del mercado. La humillación ardía en el pecho de Santuza como una brasa. Una noche, reunió a sus hijos. Mañana iremos al adivino del cerro. Él nos dirá por qué la suerte nos ha abandonado.
El adivino, un hombre de piel curtida y ojos como pozos, los recibió en su cueva. Tras aceptar sus ofrendas, lanzó unas hojas secas sobre una esterilla. Las estudió en silencio y finalmente habló: la suerte de tu hijo mayor, Burama, duerme sobre una alta colina al este. Hasta que él no vaya, la despierte y le pregunte qué debe hacer, vuestras cosechas seguirán siendo polvo. Santusa y sus hijos regresaron con una nueva esperanza. Esa noche prepararon a Burama para el viaje. Le cosieron amuletos en la ropa y le llenaron la mochila de provisiones. Ve, hijo mío, le dijo Santusa. Despierta tu suerte y pregúntale cómo podemos superar a Alonso. Líbranos de esta vergüenza. Burama, henchido de orgullo, partió al amanecer. Esperadme con un banquete, gritó. El viaje comenzó fácil, pero al quinto día, el bosque se volvió denso y ominoso. De entre las sombras, surgió un caníbal de piel verdosa y colmillos afilados. Carne fresca, rugió. Aterrado, Burama le contó su historia y su misión. El caníbal, extrañamente, se apiadó de él. Está bien, te dejaré pasar. Pero si encuentras a tu suerte, pregúntale por qué yo nunca me siento saciado, aunque me coma un toro entero. Y vuelve para contármelo. Burama lo juró y continuó, hasta que llegó a una choza donde un anciano de 110 años y su hermosa hija, Lira, lo acogieron. Al oír su historia, el anciano le pidió: si encuentras a tu suerte, pregúntale por qué nada crece en mis tierras. Finalmente, tras pasar por el valle de un poderoso gobernador que también le encomendó una pregunta para su suerte, Burama llegó a la alta colina. Bajo un árbol gigantesco, un hombre gordo roncaba. Era su suerte. Burama lo despertó bruscamente. Despierta, holgazán. Por tu culpa soy la burla del pueblo. La suerte, sin inmutarse, le respondió y escuchó las 3 preguntas que Burama traía. Para el gobernador, dijo la suerte, dile que en realidad es una mujer disfrazada. Hasta que un hombre de verdad no gobierne, su pueblo no será feliz. Para el anciano, continuó, dile que bajo su tierra hay un tesoro de oro y diamantes. Hasta que no lo saque, nada crecerá. Y para el caníbal, concluyó con una risa estruendosa, dile que para curar su hambre, debe comerse al hombre más loco del mundo. ¿Y quién es el hombre más loco?, preguntó Burama. Eso, dijo la suerte con un guiño, lo descubrirás si regresas por el mismo camino. Burama emprendió el regreso, ebrio de poder con las respuestas en su mente. Primero llegó al palacio. Cuando le reveló al gobernador su secreto, que en realidad era una mujer llamada Isadora, rompió en llanto. Es verdad. Cásate conmigo, sé el rey que mi pueblo necesita. Pero Burama, cegado por su objetivo, se negó. Mi misión es volver a casa y superar a mi medio hermano. Y se fue, dejando atrás un reino. Luego llegó a la choza del anciano. Tomó un pico y desenterró el tesoro. El anciano, maravillado, le ofreció todas sus riquezas y la mano de su hija Lira. De nuevo, Burama se negó. Mi misión es ser mejor granjero que Alonso. Y se fue, dejando atrás una fortuna y el amor. Finalmente, llegó al claro del caníbal. La respuesta, rugió el monstruo. Debes comerte al hombre más loco del mundo, dijo Burama. El caníbal lo miró fijamente, y una luz maliciosa se encendió en sus ojos. He estado pensando. Y no hay hombre más loco que tú. Rechazaste un reino, rechazaste una fortuna y una bella esposa, todo por una tonta competencia de maíz. Tú eres el hombre más loco del mundo. Y antes de que Burama pudiera reaccionar, el caníbal lo devoró. Días después, Alonso, revisando sus trampas en el bosque, encontró la camisa ensangrentada de su medio hermano.
De pronto, un hombre gordo y viejo apareció ante él. Era la suerte. Tu hermano ha pagado el precio de su ambición, dijo. Pero tú, Alonso, tienes un destino más grande. Viaja al este. En la choza, desentierra el tesoro y cásate con la hija. En el palacio, revela el secreto y cásate con la gobernadora. Porque tú trabajas con humildad y amor, y el destino recompensa a quienes honran la vida. Alonso, guiado por la visión, hizo tal como se le indicó. En la choza del anciano, desenterró el tesoro y, arrodillándose ante Lira, le pidió matrimonio no por la riqueza, sino por la bondad que irradiaba. Ella aceptó. Luego, con su nueva esposa y la fortuna, llegó al palacio. Le ofreció a la gobernadora Isadora no solo tomar el poder, sino compartirlo, gobernar juntos. La boda fue doble, y Alonso se convirtió en rey de 2 reinos unidos, rico no solo en oro, sino en amor y respeto. Llamó a sus otros 2 medio hermanos, Urama y Lurama, y en lugar de castigarlos, les dio puestos de honor, transformando su envidia en lealtad. Y Sandra, la madre olvidada, fue llevada al palacio en una carroza dorada. La anciana Cira la acompañó. En la gran sala del trono, Cira se sentó junto a su amiga y le susurró al oído, el gallo cantor sigue cantando, y ahora su canto resuena en palacios. El reino de Alonso floreció. Gobernaba con la sabiduría de la tierra, enseñando que la verdadera prosperidad no viene de la conquista, sino del cuidado mutuo. Cada desafío, ya fuera una plaga de langostas o la amenaza de guerra, lo enfrentaba con el mismo principio que le enseñó Cira, sembrar virtud, humildad y paz. El primer hijo de Alonso y Lira, a quien llamaron Elías, creció escuchando las historias de su abuela Sandra y los refranes de la sabia Cira. Un día, ya anciano Alonso, le cedió el trono a su hijo, entregándole no una corona de oro, sino una hecha con las hojas de los árboles medicinales que el propio Elías trajo de un viaje legendario a una isla lejana. Generación tras generación, la sabiduría de Cira se convirtió en la raíz del reino. La historia de la mujer olvidada, el consejo al atardecer y el hijo que supo escuchar, se convirtió en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos junto al fuego. Y así, en las noches claras, se dice que aún se puede oír un susurro en el viento, la voz de una anciana que recuerda al mundo que la verdadera riqueza no está en el oro ni en los tronos, sino en el amor que se siembra y se cosecha con paciencia. Porque el gallo cantor, aquel que representa el espíritu de la perseverancia y la humildad, seguirá cantando mientras haya alguien dispuesto a escuchar.